Anoche intentaba recordar los detalles de memoria y como pueden ver no hay mucho aquí arriba. Pero les dije que cuando estuve en Taiwán en diciembre vimos tantas sanidades y milagros increíbles. Y uno de ellos, como mencioné, fue un hombre que llevaba más de 2 años en silla de ruedas. Le costaba mucho hablar. No podía hablar correctamente. Tenía problemas para comer por su cuenta. Y les dije que tenía Alzheimer, pero en realidad tenía algo más que eso. Tenía una enfermedad llamada demencia con cuerpos de Lewy, que hace que, como dice, todo tu cuerpo comience a deteriorarse. Tenía hidrocefalia, que es cuando se libera humedad en el cerebro, lo cual causa todo tipo de problemas. Tenía Alzheimer, tenía una cosa más sucediendo allí. Pero él no conocía al Señor, pero animé a la gente a invitar a familiares, amigos que estuvieran enfermos a venir a las reuniones. Y una mujer joven trajo a su padre, un hombre no salvo con estas 4 enfermedades, y oramos por él. Nada pareció suceder en ese momento. Y quiero animarlos sobre eso, porque por lo que he visto ahora durante tantos años, probablemente la mayoría, como el 60, 70, quizá el 80% de todos los sanados, a través de la oración no se sanan en el momento en que oras por ellos. Es emocionante cuando eso sucede, ya saben, cuando tenemos personas en las reuniones sin dolor, libres para caminar, libres para saltar de arriba a abajo, que antes de eso no podían hacerlo, ya saben. Pero es como los 10 leprosos por los que Jesús oró. Cuando oró por ellos, nada pareció suceder justo en ese momento, pero mientras seguían su camino, la sanidad ocurrió, y con este hombre nada pareció sucederle mientras orábamos por él en la reunión, pero cuando despertó por la mañana, por primera vez en más de 2 años, se levantó por su propia cuenta y caminó, no necesitó su silla de ruedas. Pudo comer sin problemas y hablar sin ningún impedimento. Al habla, y todavía estoy tratando de obtener todos los detalles para confirmar que todo sigue igual, pero ya saben, las cosas que son imposibles para nosotros nunca son imposibles para Dios. Y el testimonio que sí recibí unos días después, que fue enviado a uno de los líderes de la reunión que me lo reenvió, fue que todas estas 4 enfermedades, Alzheimer, las otras 3 enfermedades, una vez que las tienes, nunca mejoran. Siempre empeoran y empeoran y empeoran. Y es simplemente, ya saben, un milagro absoluto lo que sucedió en su vida. Recuerdo no sé hace cuánto tiempo, tal vez hace 10 o 12 años, estaba haciendo reuniones en Nueva Zelanda y en la conferencia que hicimos en Auckland sucedió lo mismo. En realidad era una conferencia profética la que hacíamos. Estábamos entrenando sobre cómo reconocer la voz de Dios y la diferencia entre una profecía sana y una profecía malsana. ¿Cuántos de ustedes saben que hay mucha profecía malsana por ahí? Unos 5 de ustedes dicen sí, puede ser. Pero bueno, al inicio de la conferencia empezamos el jueves, jueves noche, viernes noche, todo el sábado, domingo mañana, domingo noche, la última reunión el domingo noche, y el Señor me dijo al inicio de la conferencia que reservara la noche del domingo para hacer algo como lo de hoy y enfocarnos en la sanidad y los milagros en el reino de Dios. Y así hice lo que siempre hago. Animé a la gente a orar por invitar a amigos y parientes enfermos. Había allí un joven que era amigo de un hermano mayor en el Señor. Este hombre tenía unos 72 o 73 años. Nació con polio. Así que durante los primeros 10 o 12 años de su vida caminaba con esos aparatos de metal y los bastones en sus brazos y todo eso. Empezó a mejorar un poco y luego en la adolescencia enfermó de esclerosis múltiple. Llevaba literalmente más de 60 años en silla de ruedas. Quedó libre al 100%. Tenemos un video de él literalmente corriendo por toda la sala y empujó su silla de ruedas fuera de la reunión.
Las cosas que son imposibles para nosotros, nunca son difíciles para Dios. Los milagros son una muestra creativa del poder de Dios que logra lo que es natural o humanamente imposible. Y de nuevo, Pablo dijo que Dios no solo les da este Espíritu Santo, sino que obra milagros entre ustedes. Por lo tanto, si no vemos muchos milagros, no es que Dios haya cambiado, sino que hay una carga sobre nosotros para acercarnos más a Él. Unos 3 de ustedes se emocionaron un poco con eso. Hay una carga sobre nosotros para acercarnos a Él. Y saben, sé que muchos de ustedes han ministrado internacionalmente en viajes misioneros, cosas así, en partes de Sudamérica, en la India, en partes de Asia, particularmente China, partes de África. Hay tanta gente viniendo a Cristo en los últimos 50 o 75 años. Predominantemente es por el poder del Espíritu Santo lo que Dios está haciendo. Me encanta lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en discursos, en meras palabras, sino en el poder, el dunamis, el poder del Espíritu Santo. De la palabra griega dunamis proviene la palabra dinamita. ¿No es interesante? La dinamita del hombre destruye cosas, pero la dinamita de Dios reconstruye lo que está destruido. Hay un punto aquí, pero sigamos adelante. Dios hace milagros. Toma las cosas que son imposibles y esa es su naturaleza. Por eso Dios le dijo a Moisés que Él es un Dios de compasión y gracia, lento para la ira, abundante en amor y verdad. Es simplemente su bondad. De hecho, estaba ejerciendo mi ministerio. No recuerdo si fue en Malawi o en Mozambique, en un viaje ministerial hace muchos años. Era durante la temporada del Ramadán, en la que los musulmanes ayunan durante el día y luego pueden comer lo que quieran por la noche. Me gusta ese tipo de ayuno, ¿a ti no? Creo que un buen ayuno es aquel que pasa muy rápido, como entre comidas. Es solo mi opinión, pero bueno, es una broma. No realmente, pero más o menos. Mientras estábamos allí ministrando, no porque estuviéramos allí, en un discurso que dio uno de los imanes musulmanes más importantes desde la Meca durante el Ramadán, y por el cual probablemente fue reprendido, dijo lo siguiente en su mensaje: nos damos cuenta de que estamos perdiendo África ante el cristianismo, porque el Islam no puede competir con las sanidades y los milagros. En Brasil y otras partes de Sudamérica, China, India, partes de África, hay mucha gente que se está convirtiendo al cristianismo, pero una de las principales herramientas que Dios ha dado son la sanidad y los milagros. En el mundo occidental, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, la mayoría de los países europeos, casi el 100% de nuestra sociedad se ha entregado al humanismo secular. Eso significa que hemos convertido nuestro razonamiento en un Dios. Somos prontos a rechazar lo que no podemos entender. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es lo que hicieron los fariseos con Jesús? Hacemos lo contrario de lo que dice Dios. Nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Por eso en Norteamérica, Inglaterra y Canadá no vamos a ver a todo un pueblo, o incluso a un gran grupo de personas venir a Cristo por uno o dos milagros. Sin embargo, yo he visto a familias enteras venir a Cristo por un milagro. Creo que mencioné anoche que durante años mi esposa y yo estuvimos muy involucrados en una iglesia en Dayton, Ohio. Hace varios años estuve allí un fin de semana dando reuniones centradas en la sanidad y los milagros. El domingo por la mañana tuvimos 2 servicios y tenías que terminar a tiempo con el mensaje para que todos salieran del estacionamiento y dejar espacio para las personas que venían al segundo servicio.
Y para variar, el predicador habló un poco más de lo debido. No quería simplemente despedir a todos, porque yo había hablado sobre la sanidad. Necesitábamos orar por la gente, pero no teníamos tiempo para imponer las manos a cada persona. Se me ocurrió una idea y dije, si necesitan sanidad física, acérquense. Era una iglesia grande, con unas 800 personas en el público, y al menos 100 personas se acercaron para recibir oración. No teníamos tiempo para imponer las manos, pero dije, todos los que no se acercaron, extiendan su mano y bendigan a las personas que se han acercado. Todos extendieron sus manos para bendecirlos. Los guié en una oración colectiva. Señor, libera tu poder sanador, tu gracia, y libera la sanidad ahora mismo. La oración duró como mucho unos 30 segundos y eso fue todo. Tuvimos algunos buenos testimonios, pero el testimonio más impresionante fue el de un hombre llamado Kevin, que no se acercó para recibir oración. Muchos años antes, Kevin había sufrido un grave accidente de auto y se había destrozado el codo derecho. Estaba hecho pedazos. Le habían operado un par de veces, pero básicamente había perdido el uso del brazo derecho. Tenía los músculos atrofiados. No podía estirar el brazo más que eso. No podía llevarlo hacia atrás más que eso. Y tuvo que aprender a hacer muchas cosas con la mano izquierda. Así que cuando dije, todos los que necesiten sanidad, acérquense. Kevin ni siquiera pensó en acercarse, porque llevaba mucho tiempo viviendo con eso. Pero cuando dije, estira la mano, para su sorpresa, su brazo se estiró por completo. Y mientras él observaba su brazo, los músculos atrofiados se llenaron y de repente recuperó toda su movilidad. Así que salió de la reunión, encontró a su hijo de 17 años, que estaba en la reunión de jóvenes adultos, se lo mostró y ambos quedaron impresionados. Su hijo recordaba que cuando era niño jugaba a tirar del brazo de su padre intentando enderezarlo, pero no podía. Si simplemente quedaron impactados. Así que no se fueron directamente a casa, fueron a la casa del hermano de Kevin, que no era cristiano, y le mostraron a su hermano y a su cuñada lo que Dios había hecho. Quedaron impresionados. Y en el trabajo esa semana, varios compañeros que sabían lo de su brazo y veían los músculos atrofiados todos los días, él se los mostró. El domingo siguiente, 2 de sus compañeros de trabajo, junto con su hermano y su cuñada, fueron a la iglesia y todos se convirtieron. No es que todo un pueblo o una comunidad se haya convertido a Cristo, pero bueno, son 6 salvaciones por una sanidad. Dios es bastante bueno en los asuntos del reino, ¿verdad? El reino de Dios, como dijo Pablo, no consiste en meras palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. La diferencia clave que encuentro en muchas iglesias no es necesariamente su estilo de adoración o de oración, lo largo o corto que sea su sermón, o si son litúrgicas o lo que sea. Pero para mí la diferencia clave es si se trata de una iglesia centrada en el reino o una iglesia centrada en la iglesia. En las iglesias centradas en la iglesia, todo evoluciona y gira en torno a lo que sucede en sus reuniones. Las iglesias centradas en el reino creen que todo gira en torno al rey y la presencia de Dios, lo que él dice, lo que él hace. Las personas centradas en la iglesia ponen todo su énfasis en atraer a la gente dentro de las 4 paredes de la iglesia. Las personas con mentalidad de reino dicen, Señor, aquí estoy, envíame. Y de hecho, cuando buscamos primero el reino de Dios, puedes estar en tu trabajo, o en tu vecindario, con tus familiares, y en las oportunidades que tienes de compartir a Cristo y orar con las personas. El reino de Dios se mueve en esa situación. El reino de Dios está donde quiera que las personas experimentan la bondad de Dios y responden a la autoridad y el amor de Dios. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios. ¿Sabías que en los evangelios la palabra iglesia solo se menciona 2 o 3 veces?
y eso solo en el Evangelio de Mateo. En los otros evangelios no aparece, pero la frase el reino de Dios o el reino de los cielos se menciona unas 74 veces. El mensaje principal del cristianismo es arrepiéntete. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. La palabra arrepentirse. Pensamos en el arrepentimiento como cuando el evangelista o el profeta llega a la ciudad, denuncia los pecados o llama a la gente a relacionarse con Dios. Y ya saben, las lágrimas fluyen, los mocos brotan. No se puede tener un avivamiento sin Kleenex, ¿verdad? ¿Lo entienden? Y la gente se acerca, se arrepienten de diferentes cosas. Creo que eso tiene su lugar. Pero en realidad, cuando Jesús y Juan el Bautista, los 12 y los 70, cuando predicaban arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, creo que principalmente de lo que hablaban era de cambien su mentalidad, tengan una perspectiva diferente. Es como dijo Isaías, los pensamientos de Dios están más allá de los nuestros, sus caminos son, bueno, más altos que nuestros caminos. Empiecen a ver la vida como Dios la ve. Y así, este mensaje, el reino de Dios se ha acercado, nos hace ver que somos parte de la hora, pero también de lo que aún no es. Lo que eso significa es que ahora mismo, porque el Rey ha venido y Emmanuel, Dios está con nosotros, podemos experimentar el reino, pero la plenitud del reino no se verá realizada hasta que Jesús vuelva y restaure todas las cosas. Así que estamos en esta tensión teológica, como dicen algunos, atrapados entre el ahora y el aún no. Y eso significa que hay misterios. Saben, he enseñado y predicado sobre sanidad y milagros por 40 años y me encanta cuando Dios sana a la gente. Creo que Dios sanará a algunos esta noche, pero seré el primero en decir que no todas las personas por las que oramos sanan, al menos en el tiempo en que nos gustaría que sanaran. Hay un misterio en cuanto a la sanidad, hay un misterio en cuanto a la profecía. A Dios le encanta responder oraciones, pero lo hace en su tiempo y a su manera. Mi esposa y yo, tenemos una buena amiga muy cercana a mi esposa por más de 30 años. Los conocimos cuando vivíamos en Toronto y empezó el derramamiento del Espíritu Santo allí. Su nombre es Janice. Janice por más de 40 años ha sufrido de fibromialgia severa. Lo que eso significa es dolor constante en la espalda baja y en las piernas, muy poca energía. Y saben, ella ha sufrido tanto. Y mi esposa y yo hemos orado por ella. Muchos ministerios han orado por ella. La gente de su iglesia ha estado orando por ella durante décadas. ¿Y por qué no ha sido sanada? No lo sé. Pero lo frustrante es que he visto a mucha gente en todo el mundo sanar de fibromialgia. Recuerdo que hace 30 años estaba hablando lo sé porque tengo un registro, guardo todos los testimonios que llegan. Antes solían llegar por correo físico, ahora llegan por correo electrónico a nuestra web y demás. Pero saben, reviso siempre estos testimonios para animarme con lo que al Señor le gusta hacer. Pero tenemos este testimonio en papel de una mujer de una iglesia en Ephrata, Pensilvania, que ella había tenido fibromialgia por más de 25 años. Ahora sus hijos ya eran adultos, pero mientras sus hijos crecían, su fibromialgia, su dolor y debilidad eran tan malos que casi no podía hacer las tareas de casa. Su esposo tuvo que hacer un trabajo extraordinario ayudándola porque ella apenas podía cuidar a los niños y había vivido así durante 25 años. Entonces yo, que soy una persona insignificante, estaba en esa iglesia y la primera vez que estuve en esa iglesia, el Señor me dio una palabra de conocimiento sobre la fibromialgia. Efectivamente, ella fue sanada al 100% esa noche. Habían orado por ella muchas veces. ¿Por qué esa noche? No lo sé, no lo sé. Pero sí sé que a Dios le encanta sanar y cuanta más gente oremos, más gente se sana.
Cuanto más oramos por la gente, mejores nos hacemos en orar por la gente, y más sensibles nos volvemos al Espíritu Santo. Así que hay misterios involucrados, pero esta es la aventura a la que Dios nos llama, a atrevernos a creer, aferrarnos a Él con determinación. Él es bueno. Siempre animo a las personas a que si vamos a tener una teología de que a Dios le encanta sanar, entonces debe haber, aunque sea un poco, no queramos especializarnos en esto, pero es necesario que haya al menos un poco de teología, a lo que los teólogos llaman la teología del sufrimiento. No es que oremos por el sufrimiento, no es que queramos el sufrimiento, pero Jesús dijo que en este mundo tendréis tribulaciones, pero tened ánimo porque yo he vencido. El apóstol Pablo dijo que en sus sufrimientos él ayuda a completar la copa del sufrimiento de Cristo. Así que a veces, lamentablemente, a las personas buenas les pasan cosas malas. Pero déjame decirte esto, si caminas con Dios, Dios no desperdiciará tu sufrimiento. Él no desperdiciará tu sufrimiento. El apóstol Pablo, creo que en 2 Corintios 11, habló del sufrimiento por el que pasó, y yo creo que se refería específicamente a la brutalidad física que había sufrido. Había sido apedreado, golpeado muchas veces, había pasado por muchas penurias, y dice que escribió en su carta que oró 3 veces para que el Señor hiciera que eso se detuviera. Finalmente, el Señor le habló y le dijo: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente. Y Dios continuó diciendo: mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. No es que Dios cause problemas en nuestra vida, pero podría ser que a veces Dios permita que surjan problemas en tu vida para enseñarte a apoyarte más en Él. No parecen muy entusiasmados con eso. Podría ser que a veces Dios permita áreas de vulnerabilidad en tu vida porque quiere que aprendas a apoyarte más en Él para darte cuenta de su fuerza. Ya he contado un poco de mi testimonio aquí antes. Durante más de 30 años he tenido una enfermedad de la sangre llamada policitemia vera, que es como lo contrario de la leucemia. Tu cerebro está programado para que si sufres algún tipo de accidente y tienes una pérdida repentina de sangre, envíe una señal involuntaria que hace que el cuerpo produzca más glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos para compensar. Para alguien con policitemia vera, ese es un mensaje constante. Así que durante 30 años mi cuerpo ha producido demasiados glóbulos rojos y blancos, plaquetas, etc. Cuando me lo diagnosticaron por primera vez hace unos 20 años, el nivel medio de hemoglobina en los hombres era de máximo 14. El mío era de 24. Si no hubiera sido corredor de fondo desde mi adolescencia, dicen que probablemente me habría matado, pero tenía un corazón y unos pulmones muy fuertes que me ayudaron a compensarlo. Desde entonces he estado tomando medicamentos muy fuertes en diferentes dosis. En particular, en 2017, las cosas realmente llegaron a su punto máximo. Debido al problema sanguíneo, me salieron unas heridas abiertas en la parte inferior de la pierna derecha. Tuve heridas abiertas de este tamaño durante unos 10 meses y fue un proceso muy, muy doloroso. Durante 6 de esos 10 meses el dolor era tan intenso que sufrí un insomnio bastante severo. Intentaba trabajar, intentaba funcionar durante el día, seguía viajando, tenía que cambiarme los vendajes 3 o 4 veces al día, incluso en aviones y en habitaciones de hotel. Y fue la primera vez en todos estos años de ministerio que acorté el tiempo dedicado al ministerio debido al dolor que estaba sufriendo. Mi hora habitual de acostarme es alrededor de las 11:30, 12 en punto. Muy a menudo no podía dormir. No lograba dormirme hasta las 5 o 6 de la mañana, simplemente
por agotamiento. Durante el día, cuando estás concentrado, puedes pasar por alto ciertas cosas, pero por la noche es diferente. A veces, por la noche, el dolor en mi pierna derecha era tan fuerte que me temblaba. Durante ese tiempo, yo estaba ministrando en una iglesia en Edmonton, Canadá, y el Señor me dio una palabra de conocimiento para orar por personas con problemas en la parte inferior de las piernas. Creo que fue un viernes por la noche. Había un hombre que había nacido con los arcos de los pies completamente planos. Dios hizo un milagro y le creó los arcos. Él vino el sábado por la noche y el domingo por la mañana y dio su testimonio. Su esposa le midió la altura. Estaba más alto. Salió y caminó durante horas el sábado. Normalmente, si caminaba incluso 20 minutos, le dolían las rodillas porque tenía los pies planos. Él fue sanado. Así que lo llevé al altar cuando comencé el servicio el domingo por la mañana para que diera testimonio. Los testimonios imparten fe, ¿verdad? Alrededor de 3 de ustedes están emocionados. Los testimonios imparten fe. Déjenme decirlo de nuevo. Creo que los testimonios en la iglesia son importantes. Me identifiqué con uno sobre problemas en la pierna, pie o tobillo. ¿Quién tiene problemas en la parte inferior de la pierna, el pie, el tobillo? Que era donde yo tenía todos mis problemas. Unas 5 o 6 personas levantaron la mano, así que les dije que se pusieran de pie y oramos por ellos desde el púlpito. Una chica de unos 22 años empezó a gritar, «Estoy sana, estoy sana». Y ella tenía exactamente el mismo problema. Había nacido con los pies planos. Así que la invitamos al altar y dio su testimonio, y yo le sostuve el micrófono mientras la entrevistaba. Ha vivido con este problema, con dolor en las rodillas, toda su vida. Y dijo, miren, tengo arco en los pies. Llevaba sandalias. Y mientras le sostenía el micrófono, no pude evitarlo. Pensé, Dios, esto no es justo. Porque mientras testificaba, dijo, ni siquiera quería estar en esta iglesia esta mañana, en la iglesia a la que voy. No creemos que Dios haga sanidades ni milagros hoy en día. La única razón por la que estoy aquí es porque mis amigos me obligaron a venir a la reunión y miren, Dios me sanó. Yo tenía el micrófono porque la estaba entrevistando y mientras pensaba, Dios, esto no es justo. Llevo décadas orando para que sanes mi pierna. Y yo que soy un cero a la izquierda. Ella no creía en sanidad ni milagros. Va a la iglesia y recibe sanidad. Pero Pablo continuó diciendo que al pasar por el sufrimiento, el consuelo con el que Dios nos consuela, y así podemos consolar a otros con ese mismo consuelo. Ahora, no trato de ninguna manera de justificar la incredulidad, pues creo que aun en nuestros momentos más oscuros, Dios quiere que ejercitemos la fe. Pero entendemos que Dios es más grande que nuestros problemas y que nuestras decepciones del pasado no determinan nuestra visión del futuro. Mark, ese fue un punto muy bueno que acabas de mencionar. No te desanimes por haber recibido solo 3 ámenes. Por eso, Mark, tal vez debas repetirlo. Bien, nuestras decepciones del pasado no determinan nuestra visión futura en la vida. Y así no siempre conocemos los tiempos de Dios, no siempre sabemos cuándo llegará el gran avance. Pero como dijo David, Dios es el Señor del gran avance. ¿No es así? Valperasim, Él es el Señor del gran avance. Y así tenemos una teología que dice que, ya sea que estemos en nuestro mejor momento, o si sentimos que ni siquiera podemos levantarnos de la cama, Dios es bueno. Dios es bueno en medio del sufrimiento, en medio de las decepciones. Él todavía conoce los planes que tiene para nosotros para darnos esperanza y un futuro. La fe no anula todas las dificultades, pero cuando llegan los desafíos, la fe nos da acceso a la sabiduría de Dios, al consuelo de Dios y al poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios está en el negocio de los milagros? Por 2 razones esenciales. De hecho, ya mencioné ambas. Una, es un Dios de compasión. Saben, como en Marcos capítulo 1, Jesús estaba en cierto pueblo y un samaritano creo que fue en Samaria,
Y un hombre leproso se atrevió a entrar al pueblo para pedirle oración a Jesús. Tenían un miedo tan completo a la lepra porque algunas formas de lepra no son contagiosas, pero no podían notar la diferencia en aquellos días. Y así, con la lepra grave, era simplemente algo terrible y espantoso. Así que cuando alguien contraía lepra, ya no podían vivir en las ciudades y comunidades, ya no podían estar con su familia y amigos. Tenían que vivir en colonias de leprosos, y era simplemente, ya saben, emocional y físicamente, era algo terrible por lo que pasaban. Y por ley, si un leproso entraba en un pueblo o ciudad, podían ser apedreados para ser ahuyentados. Este hombre leproso se atrevió a entrar al pueblo porque oyó que Jesús estaba allí. Saben, cuando la gente empieza a oír que Jesús se mueve en el cuerpo de Cristo, es electrizante. Y así él entró y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se acercó al hombre y le dijo, ¿qué quieres? Y el hombre respondió, quiero que mi piel sea limpia. Dice que Jesús tuvo compasión del hombre, no solo sintió simpatía, su corazón se conmovió por lo que llamaríamos una revelación del corazón del Padre por ese hombre. Tuvo compasión de él y oró por él. Y Jesús hizo algo que nadie más haría. De hecho, puso sus manos sobre el hombre. Todos los demás le habrían tirado piedras. Jesús puso sus manos sobre él y fue sanado. Pero aún más importante que la sanidad física, la sanidad emocional fue monumental en su vida. Jesús rompió el estigma de ser un marginado en su vida cuando puso sus manos sobre él. Así que Dios se dedica a sanar porque es un Dios de compasión, pero también, como he mencionado, nos da sanidades, milagros, señales y prodigios como herramienta para predicar el Evangelio. Ya he mencionado la sanidad de Kevin. He estado en Europa y en algunos otros lugares donde hemos visto a familias enteras venir a Cristo. Bueno, una vez cuando estábamos en Malawi, recuerdo ese momento tan especial. Tuvimos la oportunidad con algunos amigos míos de ir a una aldea remota. Tuvimos que conducir 3 o 4 horas en jeeps y llevar nuestros propios generadores y sistema de sonido. No había electricidad. La mayoría de la gente vivía en chozas de barro. Tenían un edificio de bloques de hormigón en la aldea que era como un centro comunitario. La razón por la que invitaron a mis amigos, a pesar de que era una comunidad musulmana, fue que un hombre de esa comunidad que se estaba muriendo había oído que mis amigos habían estado ministrando unas semanas antes en otra aldea. Caminó durante horas, a pesar de su enfermedad. Llegó allí, oraron por él y fue sanado. Los líderes musulmanes dijeron, queremos que venga esta gente, y los contactaron, y allí estábamos. Dio la casualidad de que yo estaba allí en ese momento y tuve el privilegio de estar con ellos. Llegamos con un camión plataforma, jeeps y todo eso. Éramos un equipo numeroso. Proyectamos la película sobre Jesús que había sido traducida al dialecto local. Duró aproximadamente 1 hora. En las comunidades donde no hay electricidad, la mayoría de la gente se acuesta cuando se pone el sol. Tuvimos que esperar a que oscureciera para proyectar la película en la pantalla del camión, y ahora todos están cansados. Había pasado ya 1 hora y media desde la hora de acostarse, así que prediqué un mensaje evangélico muy breve de unos 15 minutos e hice una invitación. De las 500 personas que había allí, vimos a unas 75 o 100 levantar la mano y entregar su vida al Señor. Pero entonces empezamos a orar por los enfermos. Recuerdo claramente 2 milagros creativos que ocurrieron. Uno fue el de un joven de unos 14 años. Todo el mundo en el pueblo lo conocía. Tenía una deformación grave en la espalda, lo que limitaba mucho sus posibilidades. Por primera vez en su vida, después de recibir la oración, pudo enderezarse. Todo el mundo lo vio caminar erguido. El otro fue el de un hombre de unos 50 años que, de nuevo, todo el mundo en el pueblo lo conocía.
Llevaba más de 20 años ciego. Tenía una ceguera del 95%. Solo podía ver un poco de luz durante las horas más luminosas del día, pero no podía distinguir a las personas ni las cosas. Oramos por él. Se sanó al 100%. Se subió a la plataforma desde la que predicábamos e identificó a personas que reconocía de hacía 20 años. Luego hicimos otro llamado al altar y otras 150 personas entregaron sus vidas al Señor. Vimos cómo aproximadamente la mitad de la comunidad se convertía a Cristo en una sola noche. Pero lo más increíble fue que los ancianos musulmanes se acercaron a mis amigos antes de irse y les dijeron, ¿cuándo pueden venir a fundar una iglesia? Para explicar esto, quiero decir que no se trataba de un pueblo musulmán radical en el que te dispararían si dijeras el nombre de Jesús. No era radical, pero culturalmente, de principio a fin, eran islámicos. Pero ese es el poder del Evangelio. Por eso Pablo dijo, el reino de Dios no consiste en meras palabras, sino en el dunamis, en el poder del Espíritu Santo. Creo que necesitamos una restauración del poder del Espíritu Santo. No solo en el poder, sino en la persona, la guía, la sabiduría de Dios, la presencia de Dios. Uno de los versículos de mi vida es lo que dijo David en los Salmos. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Jesús dijo, sin mí no podéis hacer nada, pero si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Así que Dios hace sanidades y milagros, porque es un Dios de compasión. Se preocupa por las personas que sufren, se preocupa por las personas quebrantadas, pero también nos da esta herramienta de señales y prodigios, especialmente con las personas que están lejos de Dios. Una persona puede ser atea, agnóstica o estar atrapada en una religión falsa, pero esto le abre los ojos al asombro de quién es Jesús. Muy rápidamente, antes de orar, quiero identificar 6 tipos de milagros básicos que he categorizado, porque los milagros no son solo sanidades físicas, pueden darse en muchas áreas de la vida. En primer lugar, están los milagros de multiplicación, como la clásica historia del principio de los peces y los panes. Mateo 14 dice que había 5,000 hombres. En aquellos días eran machistas. No contaban a las mujeres y los niños, pero contando a las mujeres y los niños que había allí, fácilmente podrían haber sido 20,000 personas. Ahora, agradezco que todos ustedes estén tomando notas con atención, así que les voy a dar algo para que escriban. Pero quiero darles 2 frases. Me pregunto si todavía tienen alguno de mis libros de los que traje en las últimas visitas. En mi libro Avance en tiempos de crisis, identifico 2 tipos de pensamiento con los que podemos vivir la vida como cristianos. Al primero lo llamo pensamiento horizontal. El pensamiento horizontal es cuando evaluamos las dificultades de la vida desde una perspectiva humana natural. Jesús siempre pensaba con una perspectiva vertical, lo que significa que veía los mismos problemas que todos los demás, pero continuamente miraba hacia arriba y decía, Padre, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Así que la gente había estado en las colinas con Jesús durante horas y horas, y los discípulos se acercaron a Jesús, reconocieron un problema, pero lo estaban considerando desde una perspectiva horizontal. Dijeron, Señor, envía a la gente a algunas aldeas para que puedan comprar comida. Todos tienen hambre. Eso estuvo bien. Identificaron el problema, pero no estaban pensando verticalmente. Jesús miró a los discípulos y dijo, denme lo que tienen. Ellos dijeron, todo lo que tenemos son estos 5 panes y 2 peces. Ahora lo que voy a decir para algunos de ustedes valdrá todo el precio de la entrada esta noche. Podéis estar en cualquier tipo de situación abrumadora,
Quizás te falten recursos económicos, quizás te falten relaciones, quizás te falte sabiduría en una situación muy difícil. Puedes tener carencias en multitud de áreas, pero si tomas lo que tienes y lo pones en las manos de Jesús, es entonces cuando comienza a producirse la multiplicación divina. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Dios le dijo al hombre? Fructificad y añadid. No, no, fructificad y multiplicaos. Verán, en el reino de Dios, 2 más 2 no es igual a 4. 2 más 2 es igual a 44 porque Dios está en la multiplicación divina. Así que Jesús dijo, denme lo que tienen. Ellos dijeron, bueno, todo lo que tenemos son estos 5 panes y 2 peces. Ni siquiera es suficiente para que comamos los 12. Dadme lo que tenéis. Lo pusieron en las manos de Jesús y dice que Jesús alzó los ojos. No estaba contando las nubes. Estaba concentrado en el Padre y dice que dio gracias. Esto también puede ser de ayuda para alguien aquí. Probablemente no para ti, pero quizá para la persona que tienes al lado. Nunca te quejes por lo que no tienes o por aquello que aún no has conseguido. Eso va totalmente en contra de nuestra cultura estadounidense. Para muchos de nosotros, nuestro lema es, me llamo Jimmy y aceptaré todo lo que me des. Siempre vivimos para lo que estamos a punto de obtener, en lugar de para lo que tenemos. En el reino de Dios nunca te quejes por lo que no tienes. Da gracias por lo que sí tienes. Aunque todo lo que tengas parezca minúsculo en comparación con la magnitud del problema, da gracias, ponlo en manos de Dios y bendícelo. ¿A cuántos de ustedes les gusta una buena palabra profética? ¿A la mayoría? Pero les digo lo que está casi a la par, casi al mismo nivel de autoridad. No es exactamente lo mismo, pero tiene casi el mismo poder que una buena palabra profética, la bendición. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán su fruto. En lugar de quejarte de tu jefe, que siempre está encima de tus, mejor cuido como lo digo. Bueno, ¿por qué no bendecirlo, verdad? ¿Por qué no un día a la semana, antes de ir al trabajo, llegas 15 minutos antes o sentarte en tu auto o dar un paseo por tu zona de trabajo, lo que sea que necesites hacer, y simplemente decir, Padre, gracias por mi jefe? ¿Lo bendecirías? ¿Lo llenarías de tu paz, de tu bondad? ¿Bendecirías mi trabajo? En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, demos gracias y bendigamos lo que sí tenemos. Jesús no dijo, Padre, estamos en problemas. Todo lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Dio gracias por ello y lo bendijo. Y quiero decirles que, aunque no tiene el mismo nivel de autoridad que una palabra profética, que indica que Dios está a punto de hacer algo mientras cooperamos con Él, cuando bendicen algo, y no estoy diciendo que puedan llamar a una piedra queso y que se convierta en queso, pero libera algo cuando expresan su fe en Dios, que Dios es su proveedor. Él es tu Jehová Jireh. Esta es la sección más pentecostal y con voz aquí, así que me voy a centrar en estas personas. Están un poco por su cuenta por allá. Den gracias por lo que Dios te ha dado. Y entonces Jesús lo devolvió a sus discípulos. Ahora den de comer a todos. Mi esposa y yo, bueno, en realidad ella aún no era mi esposa, estábamos comprometidos y sabíamos que Dios nos estaba llamando no solo al pastorado, sino a un estilo de vida itinerante, viajando a iglesias en diferentes partes del mundo.
Sabíamos que nos embarcábamos en un verdadero viaje de fe en nuestro matrimonio. Y ella dijo que sí. Ya se imaginarán, dirán, sí, supongo que sí. Se casaba contigo, ¿no? Pero mientras estábamos comprometidos, asistimos a un seminario bíblico sobre cómo manejar las finanzas según la Biblia. Nunca olvidaré una sesión donde el maestro enseñó Mateo 14, la historia de los panes y los peces. Pero al terminar, dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, esta historia de los panes y los peces no es una historia, es un principio del reino para vivir bajo él. Y nos desafió a que con cada sueldo que recibiéramos, cada centavo, cada bendición financiera que llegara de cualquier fuente o motivo, a poner las manos sobre ello, ya fuera efectivo, un cheque o un recibo bancario, a poner las manos encima y decir, Señor, todo lo que tengo te pertenece, te lo entrego de nuevo. ¿Qué quieres que haga con esto? Y dijo, si hacen eso y luego obedecen lo que el Señor les diga, vivirán de la economía de Dios, no de la suya. Puedo estar aquí ante ustedes y decirles que en estos 43 años de ministerio internacional hemos tenido algunas temporadas en las que ha entrado mucho dinero. Personalmente prefiero esas temporadas, pero también hemos tenido temporadas donde el dinero ha sido tan escaso que no había ni para lo más mínimo, ¿saben? Y años en los que hemos hecho muchísimos viajes a países del tercer mundo donde hemos pagado todo, vuelos, hoteles e incluso comprado comida para los asistentes a las conferencias y cosas así. Y en algunos de esos años entraba muy poco dinero. Y sobre el papel, a los 2/3 del año, mirábamos la cuenta bancaria y decíamos, estamos en problemas. ¿Cómo pagaremos la hipoteca? ¿Cómo daremos ropa y comida a los niños? Pero les digo, Dios no es deudor de nadie. Y como dijo David, incluso llegando a la vejez, no había visto al justo desamparado. Lo hemos visto y sé que muchos de ustedes tienen este mismo testimonio con el diezmo. Hemos visto a Dios hacer milagro tras milagro financiero. A veces terminamos con dinero en el banco o al final del año. Y no entendemos cómo llegó ese dinero ahí, ni por qué está ahí. Pero en una ocasión mi esposa y yo llevábamos casados un par de años y habíamos comenzado nuestro ministerio, trabajando tanto con la iglesia local como a nivel internacional. Un chico de nuestra iglesia jugaba en una liga de softball de la iglesia. Nunca hagan eso, esas cosas son una locura. Todos los aspirantes a atletas frustrados están allí. Él jugaba de receptor y un chico del otro equipo se deslizó y le pisó el tobillo, rompiéndoselo. De profesión era techador y no podría trabajar durante unas 12 semanas mientras se recuperaba el tobillo. No tenía mucho seguro y no iba a recibir mucho dinero del gobierno. Él y su esposa Dolores tenían 3 hijos. Mi esposa y yo estábamos orando por ellos. Nos enteramos de este accidente y yo conocí a este chico, Garrett. El Señor nos habló individualmente a mi esposa y a mí y nos dijo que, además del diezmo que damos a nuestra iglesia, quería que apartáramos un segundo diezmo y se lo diéramos a Garrett y Dolores hasta que él pudiera volver al trabajo. Y miramos esos 5 panes y 2 peces. Ni siquiera nos iban a alimentar a nosotros. Pero está bien, Dios. Así que nos comprometimos. De hecho, fuimos en auto a la casa de Garrett y se lo contamos. Emocionalmente se sintieron animados, pero no en la práctica, porque sabían que no teníamos mucho dinero. Pero quiero contarles lo que pasó. En aquellos días llevábamos casados unos 2 años. Aunque mi esposa trabajaba en el sector hipotecario, nunca, jamás pensé que tendríamos nuestra propia casa. Pensaba que alquilaríamos apartamentos hasta el fin de los tiempos. Pero esto es lo que empezó a suceder unos 2 días después de que nos comprometiéramos con Garrett y Dolores. Mi esposa trabajaba, como he dicho, en una empresa hipotecaria. Un agente inmobiliario con el que mi esposa trabajaba a menudo
Dijo que había una casa pequeña, construida a medida hace 20 años en Escondido, al norte de San Diego. Está en perfectas condiciones, solo ha tenido una propietaria y se va a mudar, se va a vender enseguida, no es muy cara. Pero si tú y tu marido quieren verla esta noche, se las enseñaré porque cuando salga al mercado, mañana se venderá enseguida. No tenía mucha fe en ello, pero mi esposa y yo fuimos después del trabajo y vimos la casa. Habría sido preciosa para nosotros. Tenía un dormitorio con otra habitación pequeña que podríamos convertir en habitación infantil si tuviéramos hijos. En mi mente no tenía fe en que pudiéramos conseguir siquiera el pago inicial. No veía cómo íbamos a cumplir los requisitos, pero sentimos una inspiración del Señor, así que al día siguiente firmamos los papeles para ver si cumplíamos los requisitos para el préstamo. Llevábamos 2 años casados en ese momento. Un día después, mi padre me llamó y me dijo, Mark, nunca te lo he contado, pero cuando tu hermana se casó, ella era unos años mayor, les di a ella y a su marido $10,000 para el pago inicial de una casa. Si alguna vez quieres comprar una casa, te daré $10,000 para ayudarte con el primer pago. Pasó aproximadamente una semana. Vivíamos en un pequeño complejo de apartamentos con 3 viviendas. Recibí una llamada de un regidor de Escondido y me dijo, Señor Dupont, usted vive en tal y tal complejo de apartamentos. Van a tener que mudarse en unas 6 u 8 semanas porque la ciudad de Escondido va a comprar estos apartamentos para convertirlos en una casa para mujeres embarazadas que viven en la calle. Y yo le respondí, a decir verdad, ya estábamos pensando en mudarnos de todos modos. Él me dijo, no obstante, por ley, tenemos que cubrir sus gastos de mudanza. Yo no había tenido mucho trabajo. Hacía trabajos de medio tiempo de carpintería y techado entre los viajes del ministerio, y trabajaba con la iglesia. De repente conseguí un trabajo estupendo en un tejado grande y empinado. Yo no tenía miedo a las alturas. El trabajo duró 8 semanas, y durante 8 semanas tuvimos un sueldo estupendo. Y cuando fueron a ver si cumplíamos los requisitos para el préstamo, adivina qué 2 meses miraron. Así que, milagrosamente, nos mudamos a esa pequeña casa. Al día siguiente de mudarnos, nos llamó el regidor y me dijo, Señor Dupont, tengo entendido que se ha mudado. Le dije, sí, me dijo. Bueno, tengo los cheques de su indemnización por la mudanza. Mis pequeños oídos oyeron la palabra cheques en plural y yo dije, ah, muy bien. Entonces me preguntó, ¿cuánto le costó la mudanza? Le respondí, solo alquilamos un pequeñño camión de U-Haul. La gente de nuestra iglesia nos ayudó a mudarnos, les compramos pizza. Todo nos costó unos $200. Me salté. Me preguntó, ¿puedo visitarlo mañana con los cheques? Le respondí, claro. Así que como a las 6 o 7 de la tarde llegó. Me dijo que el primer cheque era del estado de California y que era lo mínimo que podían darnos. Era un cheque por $500. Me dijo que el segundo cheque era del gobierno federal porque estaban utilizando fondos federales para esta casa, para estas mujeres. Era lo mínimo que el gobierno federal decía que podían darnos. Era por $5,000 y dijo que esos $5,500 estaban libres de impuestos. Ahora estamos hablando de 1984. Hoy en día, ni siquiera podrías ir al restaurante French Laundry en Napa y comprar el almuerzo por $5,500. Ni siquiera aunque fueras amigo de nuestro gobernador. Mejor me cuido con lo que digo, pero en aquellos días $5,500. Mi esposa y yo la pasamos muy bien con ese dinero. Llevábamos 2 años de casados comiendo en una mesita de cartón. Compramos una mesa de roble, mesa de comedor, sillas. Compramos unas bicicletas de 10 velocidades. Pero lo mejor fue cuando pudimos tomar ese segundo diezmo de esa cantidad y dárselo a Garrett y Dolores, ya saben. Pero todas esas cosas que pasaron, todo eso comenzó a desarrollarse cuando el Señor dijo, cuando le dimos nuestro dinero al Señor, Él dijo,
Ahora esto es lo que quiero que hagas con ello. Y no hay sustituto para la obediencia en el reino de Dios. Miren, mucha gente dice, bueno, somos salvos por la fe. Sí, pero si tienes fe, vas a obedecer a Dios, ¿no es cierto? Sí. Y así, a Dios le gusta la multiplicación. Ahora, no estoy diciendo que ese escenario exacto vaya a ocurrir siempre, pero si no nos fijamos en lo que no tenemos, sino que agradecemos a Dios por lo que sí tenemos y lo bendecimos y decimos, Señor, ¿qué quieres hacer con ello? Ahí es cuando la multiplicación ocurre, como los panes y los peces. Y ya saben, alimentaron a todos esos miles de personas y todos quedaron satisfechos. ¿Alguna vez han estado en un restaurante muy caro donde la comida sabe genial, pero te traen el plato principal y es tan pequeño que necesitas un microscopio para encontrarlo en el plato? Sabe genial, pero tienes que ir a la taquería de camino a casa para no morir de hambre. Pero las bendiciones de Dios siempre, digan siempre, las bendiciones de Dios siempre satisfacen. En segundo lugar, hay milagros de transformación, como cuando Jesús convirtió el agua en vino. Recuerdo que el Señor me dio una palabra de conocimiento. Fue una de las palabras más extrañas que he tenido jamás. Esto fue en Barrie, Ontario, Canadá. Para orar, el Señor dijo, hay alguien aquí que tiene varillas de acero que suben y bajan por los huesos de ambas piernas y que también sostienen sus pies juntos, 4 piezas de metal en tu cuerpo. Y un hombre se acercó, él solo podía caminar con las piernas y los pies totalmente rígidos, caminaba con un andador de esta manera. Él había sido de los Hells Angels y la última vez que salió en su moto estaba borracho y tuvo un accidente terrible. Fue atropellado por un camión y los huesos de sus piernas quedaron destrozados, así que tuvieron que ponerle esas varillas de acero allí. Él vino al Señor Jesús y el Señor hizo un milagro. Y no me pidan que explique esto, no sé cómo lo hizo Dios, pero Dios convirtió ese metal en hueso y él estaba corriendo por toda la sala después de la oración. Él y su esposa Gwen, unos años después, fueron y fundaron una iglesia en una pequeña comunidad llamada Wasaga Beach, con muchos alcohólicos y drogadictos. Y por 20 años ministraron extensamente a alcohólicos, drogadictos, y también ministraron en la penitenciaría federal cercana a presos por ser liberados. Y ya saben, Don y su esposa Gwen tenían un llamado en sus vidas, pero necesitaban un milagro para facilitar los propósitos de Dios. Así que los milagros no son solo divertidos y emocionantes, sino que pueden cambiar la vida de una persona de forma dramática. Obviamente hay milagros de sanidad, hay milagros de liberación. Pensamos en el ejemplo clásico del faraón persiguiendo a los hebreos y Dios separando las aguas y las aguas ahogando al ejército del faraón. Pero puedes estar en un caso judicial difícil en el que has hecho todo lo que debías hacer, te has arrepentido y Dios puede darte favor ante el juez. Él puede darte favor de los acreedores y cosas por el estilo. Así que hay milagros de liberación, milagros de favor, pero por último quiero hablar de los milagros de Dios que te conceden el deseo de tu corazón. Quiero volver por un momento a lo que dije antes, hace unos 15 minutos, que no debemos permitir que nuestras decepciones pasadas moldeen nuestra visión del futuro o nuestra fe en el futuro. No importa cuáles sean las decepciones. Es como los años de decepción que vivió José al ser vendido como esclavo por sus hermanos, viviendo como esclavo y en prisión durante años y años. Sin embargo, la visión que Dios le dio cuando era joven se cumplió en su vida, más allá de lo que él podría haber esperado. Lo que David pasó, corriendo como un ladrón por el desierto durante años. Sin embargo, la palabra profética que Samuel le dio se cumplió en su vida y se convirtió en rey, a pesar de que no formaba parte de la familia real.